yo que aprendí de mis ser amados, me enseñó a que hay que ser alegre, a que hay que vivir sin miedo, a que hay que hacer las cosas porque sí. ¿Se te hace conocido? Ay, no. Tú sabes quién te está hablando, ¿no? Sí, claro que sí. La energía no se destruye, sino que se transforma. Nada que me iba a dormir, ahí sí, veía yo las caras. Entramos con créditos cuando llevamos una buena vida aquí. Pues él trascendió de manera voluntaria y un día me dijo, por favor, necesito hablar con mi hija. Hablen, reparen, piden perdón, porque es que hacerlo desde acá es más difícil. Decía, es que yo mando plumas porque la vida no debe ser tan pesada. A ellos no les afecta que lloremos, les afecta que no hagamos un proceso. El mensaje que tienen usualmente es, yo quiero verte feliz, yo quiero que tú vivas, que tomes lo que puedas aprender de mí, que lo hagas mejor que yo. La muerte es una oportunidad de vivir con mayor intensidad, porque cuando estás cerca de la muerte, la vida brilla más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo episodio. Ustedes no se imaginan la invitada que tengo porque seguimos en esa línea tan amorosa que tomamos en este espacio de darle un espacio a la muerte, mejor dicho, nos sentamos así, le dijimos siéntate aquí para que conversemos y le empezamos a dar un espacio. Eso me tiene demasiado feliz, de verdad que estoy muy agradecida de todas las personas que se han conectado con esto, que han abierto su corazón, que son vulnerables, que hacen sus preguntas. Todo eso me hace sentir que estamos hablando del tema correcto y pues que ustedes estén aquí también es un regalo. Hoy estoy con Clara Gallo. Ella es una guía espiritual y medium. Yo la vi por ahí en Instagram, así como me pasan a mí las cosas que son como mágicas, mágicas, mágicas. Y yo dije, listo, ella va a ir. Al principio pues como que le escribí, ella obviamente súper ocupada con todos sus seguidores, de más que mensajes, no veía y yo... Insisto, yo a veces no insisto porque yo digo, listo, no es el momento, pero ahí sentía yo como que debía insistir, lo hice y bueno, Clara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti muchas gracias y a ustedes por abrirse también a escuchar cosas nuevas, a aprender lo que nunca nos enseñaron. Ahorita hablábamos que qué importante sería que esto fuera lo normal y no lo que se tiene que ir a buscar, sino lo que desde un inicio nos regalan como la base para poder comprender el resto de la vida. Porque tú lo decías muy bien, no hay nada más garantizado que el paso a la muerte. Y la verdad es que no es muerte, es clarísimo que es el paso a otra vida. Y precisamente eso es lo que Clara viene como a compartirnos hoy. Es súper importante tener en cuenta que el punto de cambiar toda esta perspectiva de la muerte es reconocer que con el trascender no se está terminando nada, sino que simplemente estamos transicionando. Ese precisamente es el tema que yo le dije a Clara que tratáramos en este espacio, porque bueno, ella con lo que hace, con su labor diaria, con su guía espiritual, siendo medium también, es una fiel, digamos, prueba de que realmente la muerte no se termina cuando se apaga la carne, sino que somos algo muchísimo más, que somos espíritus infinitos llenos de luz y llenos de Dios. Entonces, mi Clara, otra vez te doy la bienvenida a este espacio y comencemos. Hablemos un poquito como de ese transicionar. ¿Qué significa la muerte para ti? ¿Cómo la ves tú con tus ojos? Es que la muerte para mí, obviamente, desde chiquita, como yo sí veía a seres que pues, los veía solamente yo, nadie los percibía, ha significado algo diferente. Cuando la sientes, cuando la vives porque es la persona que tú amas, pues yo creo que sí hay un proceso de mucho dolor y de aceptación, de volverse a reintegrar a lo que tú conoces como la vida después, con esa ausencia, con ese vacío, con ese silencio. Pero cuando tú lo percibes desde esta parte donde tú sabes que las personas siguen vivas de otra manera, pues para mí es totalmente diferente. O sea, para mí ir a un entierro es, o sea, prefiero no ir, porque todo el mundo está velando a alguien que murió y yo lo veo completamente vivo, me habla, me dice, mira, ¿y por qué están así? Ay, qué lindo, vinieron todos. Entonces para mí ha sido, digamos, verla desde otro punto de vista. Y mira que si vamos a tener esa comprensión, tú tienes toda la razón. No hay nada más certero de que después de esta vida viene otra. Cuando limitamos la vida solamente al físico, a lo material, estamos siendo completamente ciegos, porque sabes que en el colegio nos decían, bueno, es que la materia siempre es la que perece, incluso vuelve y retorna, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasó con la energía?
¿Te acuerdas que en el colegio nos decían que la energía no se destruye, sino que se transforma? Pues estamos hechos también de energía, eso nos damos cuenta cuando nos rozamos y hay una chispita. Cuando estás haciendo la fila en un supermercado y alguien se te acerca mucho y tú te corres y ni siquiera te ha tocado, tú ya estabas sintiendo esa energía, o sea, estamos hechos de energía. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? No puede morir, simplemente se transforma. Esa transformación de la energía es lo que llamamos luego los seres que trascienden y su alma como que se encierra en esa energía y es como si es lo que nos acompaña cuando nosotros ya, digamos, vivimos esa ausencia física, pero tenemos esa compañía de esos seres que ahora tienen otra forma. Claro, es inevitable para mí preguntarte sobre eso que me dijiste al inicio, o sea, háblame un poquito como de esa experiencia que creo que ese debió haber sido al principio, pero hablemos un poquito como de ese don que tú tienes, la capacidad que tienes como de ver esa energía y cómo lo vives desde niña, o sea, cómo se ve. Yo mismo pensé yo, pero ya cómo lo ve, como una persona o como una energía. Todos quienes vienen con esta parte tan sensitiva, digamos, pueden tener percepciones muy diferentes. Okay. Yo que viví 20 años en Suiza y allá tenía yo pues mis entrenamientos, entrenaba personas con dones, era como tan diverso que yo decía, esto parece un popurrí, o sea, nadie es igual al otro, el uno simplemente siente y puede escribir lo mismo. Todo es tan etérico, tan no palpable, que pues tú puedes simplemente, o tú dices, yo he escuchado una voz, pero en realidad no es una voz, es algo telepático, tú simplemente sabes. Es como cuando tú te hablas a ti misma, ¿sí? Entonces tú no te escuchas una voz, tú sabes que te estás hablando y sabes el mensaje. Lo mismo sucede cuando recibimos estos mensajes. Yo al principio no escuchaba mensajes, yo simplemente los veía, pero como yo me llenaba de miedo, porque pues esta cultura, ustedes saben que trabaja lo del espanto y o sea, de las cosas que yo me alejé completamente y se lo va a llevar el coco, entonces se imagina que todo es oscuro y que todo es terrible, y para mí fue darme cuenta con el tiempo que yo en realidad nunca vi nada feo, o sea, que lo que yo pensaba era que eso se iba a convertir en más feo, pero no, eran sombras o eran seres que yo veía, pero como generalmente eran de mi familia, cuando estaba muy pequeña, pues yo pensaba que yo me los estaba imaginando, ¿sí? Con el pasar del tiempo sí fue mucho más palpable cuando yo ya decía, es que siento a alguien acá, pero no podía tener las verificaciones, que ahí va, digamos, lo más importante cuando tienes un don, que tú puedas verificar lo que estás sintiendo. Entonces, en ese paso sí fue muy difícil porque yo me lo guardé casi por toda la vida, o sea, solo sabía mi entorno más cercano, pues porque viví burlas, porque se me miraba raro, porque yo siempre expresaba como muy naturalmente, es que yo veo cosas, yo siento cosas, pues desde chiquita yo sentía cosas que otros no, y todo para mí era mucho más aumentado, además de que soy altamente sensible. No sé si conoces esta parte, pero la alta sensibilidad, por lo general seres que son altamente sensibles tienden a ser también un canal. Entonces fue súper importante también descubrir esa parte, de saber que pues simplemente mis sentidos son tan agudos que puedo percibir lo que otras personas no perciben, así como todos nacemos con la intuición, ¿cierto? O sea, tú dices, no, este lugar no me siento bien, entonces no, este lugar es malo, sino que simplemente no encaja con lo que para ti está bien o con lo que para ti es cómodo. Con lo que te conecta. Claro, entonces digamos que ese canal de conexión es mucho más agudo. Y yo no los veo, yo pues personalmente no los veo como personas, sino que yo siento la energía. Y es, cuando me dicen, ¿cómo los ves? Digo yo, Dios, ¿cómo le explico? Es algo inexplicable. Porque es tan diferente. Cuando hago yo un contacto, no es que yo tenga a la persona hablándome verbalmente, sino que yo simplemente recibo la información, así como cuando te hablas mentalmente. Yo escribo antes de una consulta, entonces escribo, me dicen yo quiero un contacto con mi papá, entonces yo escribo papá, escribo el nombre de la persona y empiezo a escribir media horita antes y empiezo a entrar en esa conexión, y ahí a veces pinto, hago cosas que yo después de que lo hago es que entiendo, porque digo, ¿y por qué pinté esto así? O yo pienso, ¿es un carro? No, me dicen, no, es algo más grande, entonces pasan como cosas que yo ni siquiera sé explicar, pero que luego tienen sentido, y también pues todos tenemos un enfoque muy personal. Y cuando yo decidí hacer esto, porque nunca fue lo que yo busqué, en realidad yo empecé a entrenarme cuando estaba en Suiza porque quería no verlos más, ¿sí? Yo quería que se desaparecieran y poder dormir tranquila, porque siempre obviamente aparecían por las noches, Meli, porque en las noches es cuando tú
O sea, en el día estamos entretenidos, hay ruido, hay gente, entonces tú no tienes tiempo de dedicarte a lo que es menos perceptible. Y cada que me iba a dormir, ahí sí, veía yo las caras. Claro, porque ya estás en calma, ya estás más dispuesta. Entonces yo decía, no, yo no los quiero ver, yo no los quiero ver. Y como tenía tanto pánico, porque pues yo venía de una cultura donde desde la parte religiosa y esa parte arraigada culturalmente tan desde el espanto, ¿cierto? Sí. Pues yo sentía que me estaban espantando y que me iban a hacer daño y que estaban ahí. Cuando yo reconozco, digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí sin poderlos escuchar con amor? Porque la verdad es que solamente querían hablar, ¿sí? Nadie quería hacerme daño. No, te estábamos buscando como canal. Exactamente. Entonces, pues fue aprender a entrenarme y a entrenarlo. Pues yo también hice entrenamientos en Inglaterra, donde hay college para mediums, así como en Harry Potter. Ah, Literal, mira. vas al college de mediums y tenía pues entrenamientos, talleres, seminarios, yo ya no sé en cuántos lugares estuve para poder entrenarlo. Y pues muy constante, pero mis entrenamientos iban muy ligados, era como a, yo quiero aprender a manejarlo para que esto no me maneje a mí. Porque todo lo que no manejamos, todo lo que tú no controlas te controla. Y eso era lo que estaba sucediendo. Y como mujer controladora que pues soy, porque soy muy estructurada, pues yo quería también controlar mi don y decir yo quiero ver o yo no quiero ver. Y lo que pasó fue que yo empecé a descubrir, gracias pues a la guía de mi maestra amorosa, que decía hazlo como tú lo sientas, porque desde la guía inglesa hay una estructura muy rígida de cómo tienes que hacer un contacto. Y tiene que ser así, y este es el orden, ¿no? Y yo, que soy un poco más caótica, pues yo no funcionaba. Y mi maestra me decía, hazlo como tú lo haces porque esa es tu esencia. Entonces, desde esa esencia yo siempre me enfoqué fue en las emociones, y en lo que siento, y en lo que, pues yo me imagino tantos años o tanto tiempo sin poder hablar, ellos hablándome a mí, o sea, la familia, te extraño, cuánta falta haces, desde que no estás, esto ha sido difícil, y yo no puedo responder, ¿sí? Decía, yo quiero escuchar ellos qué tienen por decir, no yo que quiero sacarles de información. Por eso, Meli, cuando alguien dice, yo quiero solucionar un tema económico, digo, no, para eso ellos no están. Están precisamente, ya dejaron su parte material y están simplemente para apoyar emocionalmente y para que nosotros le apoyemos a ellos porque ellos siguen en un proceso muy bonito. Ay, no, este tema a mí me vuela la cabeza, yo estoy así como, wow. Eso de lo de las noches me impacta mucho porque, claro, eso explica todo, de que uno en las noches le tiene como un poquito más de... Yo soy una persona súper miedosa, yo ya trabajo en mis miedos, pero yo era así, pues, por ejemplo, una vez fui a una misa de sanación, hicieron una liberación, ay, no, claro. Pero es que esto produce miedo, Meli. Yo no dormí por ahí un año sola, me tocaba dormir con mi mamá y ya tenía como 16 años. Pero bueno, llegaba la noche, yo me quería morir literalmente, o sea, yo sentía que la vida literalmente no era capaz de llevarla. Y es claro, es por la quietud total. Clara, y bueno, ahora sí, como que metámonos en el tema más, y es... cuando tú dices que ellos tienen siempre como algo muy amoroso que decir y también es como una manera de ayudarte a tener a ti tu proceso que estás aquí, que te quedas y a ellos que van en otro proceso diferente, ¿qué es lo que tú encuentras generalmente en esas almas que ya trascendieron? Pues encuentro que son procesos completamente diferentes, que no hay una garantía para sentirnos de cierto modo cuando pasamos al otro lado. Lo único que yo sí estoy completamente segura por la experiencia que he tenido en estos más de 10 años haciendo contactos, es que entramos con créditos cuando llevamos una buena vida aquí. Por eso ser coherentes, ser conscientes, tratar de ser mejores personas sí sirve, ¿ves? No porque el trascender sea más fácil o menos difícil en el momento de la parte física, pero sí cuando llegamos, mirar tu vida de arriba abajo y decir, tuvo sentido, oh, sí, lo hice bien, dejó un aprendizaje bonito. Y no significa que no tenga sus defectos, pero sí que la mayor parte sea como de no tener que repararla, ¿ves? Porque ya cuando estás del otro lado, tener esa comprensión y no poder reparar, como quizás, y te voy a contar una historia pequeñita. Un padre de alguien que está en mi entorno, que pues él trascendió de manera voluntaria, fue un suicidio,
y pues yo siempre lo escuchaba y un día me dijo, por favor, necesito hablar con mi hija. Pues el entorno de él eran muchos hombres y ella era la única hija en esa familia. Me decía, necesito hablar con mi hija. Pues yo le conté a esta persona que yo conozco y le dije, mira, es que tu papá me dice que tiene que hablar con su hija porque tiene que pedirle perdón. Entonces me dice, bueno, le voy a preguntar si quiere, porque pues no todo el mundo está abierto a esto y es muy respetable porque pues ha sido muy malentendido y no comprendido durante mucho tiempo. Pero ese padre, pues le dieron el mensaje a la chica y ella dijo, no le puedo creer. Ya otra persona que había hecho pues como un trabajo con Yahé o algo así, también vio a su padre y le había dicho, yo tengo que hablar con mi hijo, o sea, ya la segunda vez, o sea que sí tiene que hablar. Entonces pues hice el contacto y literal venía a reparar, ¿sí? Porque dijo, cuando estuvo en vida no pude hacerlo y dejaba un mensaje muy lindo, Meli, que decía, hagan las cosas mientras que estén ahí así les cueste. Hablen, reparen, piden perdón, porque es que hacerlo desde acá es más difícil. Yo ya no puedo abrazarle y decirle que lo siento mucho. Entonces, no siempre hay una garantía de lo que vamos a sentir, pero yo creo que lo más bonito es cuando no tenemos que ir a reparar, ¿ves? Cuando los abrazos los diste acá, cuando dijiste lo que sentías, cuando ellos me dicen, es que yo me quedo tranquila o tranquilo porque yo todo lo dije en vida, ¿no? O sea, vine o estoy acá porque quiero decirle que la amo y quiero que recordemos o pasamos por esa parte del trascender para entenderla de otra manera, pero pues digamos que no todos tienen el mismo proceso. Hay unos que saben por dónde caminar. Ese camino hacia la luz yo lo percibo más es como que tanta luz propia tú irradias desde esa comprensión, cómo está de lindo tu proceso. ¿No has escuchado que muchas veces dicen, es que yo soñé con él o con ella, estaba vestido de blanco y era luminoso? Bueno, cuando esto pasa es porque ya el proceso está muy avanzado, desde una comprensión muy grande de lo que ellos están viviendo. Y cuando no tienen, digamos, sueños o algo que de pronto están un poquito más desesperados porque de pronto hay algo que no quedó claro, entonces necesitan un poquito más de tiempo. Y las familias o nosotros, como los que quedamos acá, sí podemos aportar muchísimo a lo que ellos puedan sentir cuando están del otro lado. ¿Y cómo? Hablándoles y explicándoles. Mira, uno siempre a partir desde el punto de vista de, imagínate cómo serías tú al otro lado. Okay. Imagina que tomas una decisión como la que te dije ahorita, de partir voluntariamente, ¿sí? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué sucede en ellos? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Digamos, estas personitas a veces necesitan un proceso un poquitico más largo. No necesariamente que se queden estancados, sino que pues tienen la oportunidad de ver, reflexionar, sentir qué pasa en todo este entorno para yo comprender qué sucedió. Yo sé que al principio hay temas de culpas, de rabia, o por qué lo hiciste, o por qué me dejaste sola, o por qué no luchaste, o por qué sucedió, o hay peleas con Dios que lastimosamente pues ahí no tiene nada que ver, pero la forma en que nosotros vamos a empezar la comprensión luego del dolor, ¿sí? Porque el dolor va a estar ahí y va a hacer que a veces de pronto nos nuble la forma de comprensión, va a ser empezar a aceptar, ¿sí? Sin cuestionar. Porque cada que cuestiono por qué, le estoy quitando el poder al aprendizaje que deja la persona, con la experiencia que te deja. Entonces, cada que tú empiezas a ver, bueno, ¿yo qué aprendí de mi ser amado? O sea, me enseñó a que hay que ser alegre, a que hay que vivir sin miedo, a que hay que hacer las cosas porque sí, a que lo vale todo, irse con todo para disfrutar la vida. ¿Se te hace conocido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada que les hablamos con amor digo, gracias, porque te amo tanto que voy a integrar lo que tú me dejas y lo voy a hacer parte de mi vida. Ese es el sentido de la muerte, que viva lo que sí tiene que vivir en nosotros. Ay, no. Tú sabes quién te está hablando, ¿no? Sí, claro que sí. Ay, no, ya, Clara nos hizo llorar. Ay, no, Clara, qué hermoso. Es verdad, bueno. Ay, me siento, o sea, no, ¿qué es esto? Dios mío. Claro, me encharcaron los ojos a mí también. Es impresionante. Yo les voy a decir una cosa. Todavía me siento súper
como que cuando me estabas diciendo eso, literalmente me sentí como metida, ¿sabes qué? Se me está como, ¿Se te erizó la piel? La mano como que se me está como así. Y es porque yo podía sentir como la energía, o sea, era como que yo sabía como que lo que me era, no, yo no tengo Eso es palabras. lo que tú estás aprendiendo. No tengo palabras para explicar esto. Bueno, qué hermoso. No, muchísimas gracias, qué lindo, divina. Mi Clara, yo creo que tengo que preguntarte algo. Y es, hay algo que se ha repetido mucho en este proceso de hablar sobre la muerte. Y es que hay muchas personas que preguntan sobre el suicidio. Y me parece que no es casualidad que tú me hayas mencionado varias veces el suicidio estando aquí. Entonces, yo creo que vale la pena abrirle un espacio a ese tema y decir, ¿qué significa eso para el alma? Aquí lo que hemos hablado es que el alma es como que tiene un plan y que nos morimos solamente cuando tenemos que trascender y no antes, que pues estamos como cumpliendo ese proceso, que no hay casualidad pues en ese trascender, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el suicidio? ¿Y qué significa el suicidio para el alma realmente? Pues mira que hablamos también del plan del alma, ¿sí? Y el plan del alma a veces incluye experiencias como esta, no solo de manera personal, sino por el colectivo, por lo que se debe aprender. Pero usualmente también hay el libre albedrío, o sea, tú puedes cambiar el plan cuando tomas decisiones diferentes, ¿sí? O sea, siempre tienes una opción, aunque yo desde esa parte compasiva trato de nunca juzgar nada, sino de recibirlo como es, porque una cosa es no juzgar desde afuera, otra cosa es recibirlo desde la experiencia del otro. Entonces, escuchando estas almitas que, digamos, han tomado esta lamentable decisión, porque para la familia es un hecho totalmente difícil de digerir, pues te lo cuento otra vez en otra historia, porque una cosa es lo que yo pueda contar, otra cosa es lo que ellos me cuentan, porque cuando yo tengo acceso al cielo no me dejan llegar sino hasta acá. Me dicen, no puedes más porque es que tú no estás aquí todavía. Entonces dependo mucho de lo que ellos me cuenten. Una vez tuve a dos padres y querían un contacto con su hijo. Cuando su hijo comenzó a decir, bueno, les pido disculpas por la decisión que tomé, fue un exceso de drogas, o sea, tuvo una sobredosis y él sabía pues que podía pasar, mas sin embargo lo seguía haciendo hasta que pasó. Y pasaron cosas muy lindas porque yo lo veía él muy alegre y feliz y decía, no, mis padres me dieron todo, diles que no tiene nada que ver con ellos, que era yo, o sea, a mí me costaba mucho adaptarme a mi vida, a mis cosas, pero que yo quiero darle las gracias porque fueron siempre amorosos, yo sé que la estructura la necesitaba. Y me decía, ¿tú quieres saber qué pasa cuando tú tomas la decisión? Y yo, sí. Y me dice, imagínate que cuando tú pasas al otro lado, pues cuando tú tienes una enfermedad o todo, tu familia siempre te está esperando, pues aquí las cosas cambian. Aquí, cuando tú tomas la decisión, tú llegas al otro lado, pero tú no estás en la condición aún de entrar en contacto con seres que ya llevan un proceso, ¿sí? De aceptación, de comprensión. Primero tienes que ir a la comprensión. A ti no te pueden hacer un examen sin primero ir al colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me decía, tú los ves y sabes que ahí están, no es que te lleven para otro lugar tan diferente, pero si tienes la oportunidad de estar con tus familiares, o sea, vas, debes sentir con ellos, escucharlos, revisar qué pasó y por qué tomé yo esta decisión y cuál es el efecto en la familia, o en los amigos, en todo esto. ¿Para qué? Para que tú puedas comprender y aprender a tomar mejores decisiones. Así, yo no sabía, o fue un impulso, o fue algo premeditado, o sea, hay tantas situaciones. Pero la verdad es que, digamos, cuando una mamita pierde a su hijo, yo me quiero morir, o sea, yo quisiera saltar de un puente, digo, no lo hagas, porque a tu hijo no lo vas a ver inmediatamente, o sea, haz el proceso aquí, antes comienza a honrarlo para que él se sienta feliz de que dejó a mami bien, ¿sí? Entonces, digamos, este chico me decía, luego de que haces esto, tú lo haces en compañía, es decir, tienes los seres de luz detrás que te sostienen y te dicen, bueno, cuando estés preparado, vienes con nosotros y vamos ya al aprendizaje como tal, como decir, vamos a la universidad, y ya vamos a las materias que, digamos, no comprendiste tan bien. Entonces, en ese proceso ellos, por eso, muchas veces se siente la energía a veces tan presente, o se escuchan ruidos, o hay manifestaciones muy materiales, o se caen cosas. Es cuando la energía es muy material todavía, cuando aún no ha tenido esa comprensión y se siente tan liviana.
Entonces, cuando esto pasa, no es que me espantaron, sino que sí, la presencia maneja una energía más potente, más terrenal, y mira que nosotros somos más materiales, por eso la energía se materializa de esa manera. Pero cuando ya ellos dicen, ya entendí, por eso lo que les vamos a decir va a ser muy básico, y esto es para todos, pero sobre todo para esas almitas que tienen esos trascenderes complejos, empezar a decirles: no lo comparto, no comparto tu decisión, ha sido doloroso para nosotros, mas sin embargo acepto que esta es tu vida, no me pertenece, es tuya, deseo que puedas tener la comprensión, yo voy a hacer lo que me corresponde y gracias a ti yo voy a tomar mejores decisiones, me estás enseñando la decisión que no debo tomar, ¿sí? Porque ya sé el impacto que tiene en todo el entorno. Entonces esas conversaciones les va a ayudar mucho a ellos y también a nosotros, porque cuando empezamos esto, pues también es perdonar, ¿no? Ellos nos han hecho daño porque se han hecho daño, ¿sí? Muchas veces he escuchado que se han arrepentido después, dicen, lo hice y no sé, pues sí, y ya no había vuelta atrás, y quizás habría tenido una solución y yo no me di el chance de verlo, ¿sí? Por eso, Meli, ahorita que estamos en una época tan vulnerable, tú lo dijiste muy lindo, gracias por ser vulnerable y por permitirte ser sensible, y por abrirte a todo esto, porque pues están pasando muchas cosas. El nivel se subió de una manera exorbitante, lo que se nos exige a nivel espiritual, emocional. Antes todos funcionaban así, a nadie le importaba. Y ahora a todos nos carga y todos sentimos. Ay, sí, no lo había visto de esa manera. O sea, Clara, que mira que cuando trascendió mi hermano, pues que él en realidad es mi primo hermano, pero nos criamos juntos. Él se murió en un accidente de tránsito y fue así de inmediato, o sea, como que estaba vivo aquí, en el minuto siguiente dejó de existir. Entonces eso fue un impacto muy grande para todos. Y una persona que habló conmigo esa noche, que fue, digamos que yo lo sentí como un ángel dándome como presencia, ¿cierto? Él me decía que le hablara y que le dijera que buscara la luz, ¿cierto? O sea, que en realidad eso sí sirve. Porque era como que me dijeron en ese momento, yo no sé si será real, y es que cuando son muertes así como en accidentes a veces el alma queda como, ¿what? ¿Qué pasó? No entendí, ¿qué está pasando? Entonces era como, busca la luz, todo está bien. Entonces realmente sí funciona guiarlos y acompañarlos en ese proceso de trascender. Es siempre mi discurso, porque muchas veces, Mary, he escuchado que ellos me dicen, ellos no se alcanzan a imaginar lo que me ayudaron cuando aceptaron lo que me sucedió. Incluso mira que esas muertes repentinas, pues digamos que uno dice, no, qué tan horrible, y bueno, y es mejor una enfermedad donde hay sufrimiento, o sea, uno nunca sabe qué es mejor, pero cuando ya sabemos que igual va a suceder de algún modo, pues empezar a aceptar, porque ahí va lo que yo te decía, también es el perdón hacia lo que sucede o hacia lo que pasa, en este caso tu hermano, pues las personas que están involucradas, ¿no? Hay cosas del destino, hay seres que vienen y se consumen su vida en poquito tiempo, ¿no? Y deciden vivirse la vida, o sea, pueden contar las historias que cuenta uno de 80, pero te la cuentan en 20 años, ¿no? Ay, sí. Y saben desde un principio su alma de cierto modo recuerda que no va a estar, porque hay personas que desde muy jóvenes dicen, no, es que yo sé que no voy a vivir mucho tiempo, o me tocó hacer una vez un contacto donde un chico decía, es que yo no quería morir, yo me resistí porque él enfermó. Y desde antes, o sea, le hice el contacto a dos de sus familiares, me decían, es que imagínate, porque él decía, es que yo sabía que yo iba a morir. No, me decían sus familiares que desde muy joven, él siempre andaba diciendo frases como esta, no, es que yo me voy a comprar tal teléfono porque es que uno no vive para siempre. Y siempre era la frase, y vivió hasta los 30 años, enfermó de cáncer y murió. Entonces decían, o sea, él de cierto modo lo sabía, yo sí, no es para que uno se vaya en pelicular, pero pues hay almas que recuerdan, ojo, el alma, uno no, uno simplemente dice, pero el alma sabe. Así como un chico que le decía siempre a su mamá, mamá, no se preocupe que si me pasa algo por fuera, pues yo me voy a morir feliz. Y la verdad es que murió en un accidente de moto, y murió muy joven, la mamá sabía que iba a pasar, siempre sabía que esto no iba a estar bien, ¿no? Miren que, por ejemplo, con mi hermana, aquí, eso es el ejemplo porque esa es mi experiencia, ¿cierto? Él siempre le decía a mi tía, pues como que los días antes le decían a mi tía, más si yo me muero no me deje ver de nadie. O, a mí no me da miedo morirme, a mí lo único que me da miedo de morirme, me da pues como maluquera de morir, es que maluquera de morirme, es
dejar a mi mamá. Y otra cosa que era pues como muy particular era que él días antes en el WhatsApp subió una historia que yo todavía tengo el pantallazo, se tomó una selfie en el cementerio, explíqueme en eso, y puso un estado, él era muy charlatán, él era de esas personas charlatanas, y puso un estado y puso aquí con vista hacia el futuro y un ataúd. Tengo el pantallazo, ¿Más? lo tengo. Yo por lo general no hago ejemplos porque sí, salen porque tienen que salir, pero sí, porque siempre dicen, yo pongo un ejemplo y siempre pongo un ejemplo diferente, y me dicen, ¿por qué dijiste eso? Y yo, algo me dice que lo tengo que contar, pero sí, es la verdad que a veces el alma lo sabe, ¿sí? Y por eso generalmente son almas que vienen sumamente valientes, no les da miedo nada, o sea, vienen a consumirse la vida en un sorbo. Y cuando te das cuenta es porque pues, el alma sabía que se iba rápido y tenía que acumular todas las experiencias en poquito tiempo. Entonces eso hace que el alma se vuelva valiente, que quiera, mejor dicho, vivir solo hoy, no piensa en el futuro, tiene 10.000 pesos y se gasta 20.000. y pues se convierten en almas que al final, pues yo te decía que si sabías quién te estaba hablando, porque pues se convierten en ejemplo para los otros, no para vivir desaforadamente, pero no para vivir muertos en vida. Si igual nos va a pasar, ¿qué tan muertos vamos a vivir? O sea, a mí no, me da menos miedo estar en contacto con ellos que estar con una persona que está mal, ¿sabes? Porque yo sé que esto es un riesgo latente de no vivir feliz, en cambio yo a ellos generalmente los veo felices. Muy pocas veces me dicen, necesito un poquito más de tiempo, y ya con lo que hablamos, con los procesos que yo hago, que en realidad no es la canalización como usualmente la conocen, así de hacer show y de decir una pijama con un gato, un carro con la cojinería así, no, para mí es vamos a reparar, vamos a hacer el proceso para que aquí se queden bien y para que tú lo hagas mejor. Entonces desde ese respeto por lo que el alma vive, ha sido muy lindo escuchar todas las historias y empezar a darme cuenta que en realidad veníamos a ser felices. En realidad por eso también fue que yo al final decidí separarme. Haciendo estos contactos yo decía, en serio yo quiero vivir el resto de mi vida no siendo feliz. Tengo 40 años y el otro resto va a seguir siendo infeliz. Si yo todos los días escucho, vinimos a ser felices y yo no lo estoy siendo, ¿por qué? Y no se lo estoy permitiendo a mi pareja. Tenemos derecho a ser felices, Meli. Wow. O sea, desde aquí, mejor dicho, Clara vino, ame sopa y seco. Pero lo que me parece muy lindo de lo que ella me acabó de decir es que ese ha sido como el tema principal en estos episodios, y es que la muerte es una oportunidad de vivir con mayor intensidad. Que de hecho en otro episodio yo le ponía el ejemplo de que en una película vi a eran de animalitos y eran unas zarigüeyitas que se iban para la orilla del mar a ver a los otros animales ahogarse. Entonces era como, ¿qué están haciendo? Me sorprendí que por qué estaban haciendo eso, y ellas en su inocencia le dijeron, porque cuando está cerca de la muerte la vida brilla más. Ahí está. Y más que las zarigüeyitas se hacen las muertas cuando les da miedo. Se llaman cuando les da miedo. Que se murió, es que no se ha muerto, se está haciendo la muerta. Ay, se está cuidando. Pero mira que es cierto, incluso tú que ahorita mueves todos estos temas, qué lindo, porque yo conozco a un doctor que se llama el doctor Santiago Rojas, que él tiene incluso hasta su clínica y todo, pero desde el proceso que él empezó en acompañamiento a personas con enfermedades terminales, él ya no atiende pacientes normales, a no ser pues de que sea un referido, o sea paciente de pacientes, ¿sí? Se dedicó solamente a acompañar a personas que van a morir. Y cuando tuve ese encuentro con él, que yo le hice una entrevista, era muy lindo porque yo veo desde después y él lo ve desde antes, pero al final coincidíamos en todo lo que él, cuando sabe que el alma ya se está acercando a ese proceso desde una enfermedad que te va desgastando, porque él trata la enfermedad, ¿cierto? Pacientes terminales, sobre todo de cáncer. Habla también de esa fragilidad y en lo que nos convertimos, y cómo hace la enfermedad también se convierte en un chance para tú entender la vida. Y dices, mira, está enfermo, pero tiene a toda su familia al lado, pueden tener tiempo de calidad que antes no tenían, pueden hablar de lo que jamás habían hablado, o sea, de procesos muy lindos, donde yo también cuando escucho después de la muerte,
digo yo, wow, qué lindo que a veces no nos damos cuenta y la vida se nos pasa por delante y nos perdimos de tantas cosas. Es demasiado importante eso, tenerlo en cuenta para vivirlo con mayor intensidad. Clara, ay no, qué hermoso. Muchísimas gracias por traer tu don aquí porque nos tiene pues entusiasmados. Si ustedes están como yo estoy aquí, están, mejor dicho, todos así. Mi Clara, entonces, digamos que el proceso, ya hablamos un poquito como que cada uno está viviendo un proceso diferente, tanto el que se va como el que llega. Ya nos hablaste que hablándoles podemos, digamos que ayudarles a ellos en su proceso, pero yo siento que lo más duro de dejar ir a un ser querido es entender que ya no lo puedo ver, ya no puedo hablar con él, ya no lo puedo tocar, ya no lo puedo leer. O sea, ya no lo puedo escuchar, sí puedo hablar con él, pero no lo puedo escuchar de vuelta, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso es que a veces uno, también cuando ha perdido seres queridos, uno se encuentra a personas como tú y uno quiere como, ay ven, pero hoy entonces tú tienes una cita, dame una cita, es que mira, yo tengo este y ese, porque uno siempre quiere como encontrar esa manera de hablar, ¿cierto? ¿Cómo puede uno mantener, digamos, como ese vínculo con esa persona trascendida, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene desarrollados sus dones, pero para, digamos, encontrar, digamos, cierto alivio y seguir siendo conscientes de que esa persona dejó su cuerpo, pero sigue siendo un alma? Innegablemente de lo que estamos hablando es de que saber que hay vida después de esta vida es un contentillo hermoso. O sea, es lindo saberlo, mas sin embargo somos humanos y somos materia y requerimos de cercanía y es de lo más importante. O sea, una persona que no recibe abrazos tiende a apagarse, a encogerse o a entrar en depresión. Por eso cuando un niño nace lo primero que dicen es acarícielo, hágale masajitos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos crea, nos mantiene cargados, ¿cierto? Cuando ya empezamos esos procesos de tener que soltarlos, ¿cierto? Porque dicen es que tienes que soltar, me parece un término a veces un poquito duro porque es como que, sí, o sea, ya tuve que dejar una parte y ya a veces cuando quedan las cosas materiales, la ropa, todo eso es como si suelto eso, entonces me quedo sin nada. Yo no quiero que él se vaya. Lo que pasa es que no es que se vayan, porque estamos hablando de mundos paralelos, porque cuando hablamos del más allá a mí me da mucha risa, porque se lo imaginan en el cielo o en el más allá. Sí, uno siempre y está acá. O sea, estamos hablando de mundos paralelos, son dimensiones, ¿sí? Que digamos para nosotros desde la parte humana muy difícil de comprender, pero cada que yo hablo con ellos están ahí, como decir, aquí, acá, o sea, están acá, solo que la forma en que ellos viven es diferente. Cuando empezamos este proceso de aceptación, puedes trabajarlo para no perder el contacto desde la visualización, ¿sí? Que es lo que yo hago en realidad cuando trabajo. Yo empiezo a visualizar al ser que está ahí y empiezo a sentir la energía. Yo incluso en YouTube tengo una meditación, o puede uno hacerlo uno mismo, de entrar en calma, porque así es que volvemos el cuerpo sensible al tacto, a todas las emociones, en desconectar un poquito del diario, poner la musiquita linda, una velita, crearte una atmósfera bonita y al mismo tiempo invitar al alma a una reunión contigo. Entonces puedes cerrar los ojos o los puedes tener abiertos, como sea más fácil, y te imaginas a la persona enfrente y le empiezas a hablar o miras a ver qué sucede. Generalmente has entrado yo en contacto desde la parte entrenada con los seres que yo amaba, ¿sí? Aún cuando no hacía esto, pero cuando yo quería ver a mi bisabuela, pues que también tenía estos dones, y cuando quería ver a mi ex suegro, que yo lo acompañé en su enfermedad y luego vivimos su muerte, pues era muy lindo imaginármelo ahí y ya esto cobra vida, ¿sí? Entonces la visualización es súper importante cuando queremos mantener como esa dinámica de no perder el contacto, pero también de no perder la magia de los momentos por cuestionarlos, ¿sí? Que si tú sientes que hay un mensaje para ti y que tú sabes que obviamente por la lógica no se le puede adjudicar a otra persona diferente que a quien tú amas y que está del otro lado, entonces tómalo, no lo empieces a cuestionar, porque es que, digamos, en un contacto que hice esta semana fue muy lindo, porque
una chica que trascendió le mandaba a su tía plumitas. Entonces ella me hacía con las plumitas así, decía, dile que yo mando plumas porque tiene un sentido muy importante. Entonces la tía me dice, uy Dios, no lo puedo creer, es que yo me encuentro plumas de las formas más extrañas posibles. Yo alzo un libro y hay una pluma debajo. Empiezo a pensar en ella y cae una pluma al vidrio del techo del carro. O sea, ella me decía, cuando yo sé que hay muchos pájaros y hay plumas en el piso, pues obviamente no me voy a buscar la señal, pero que las manifestaciones y las señales que recibimos se nos pueden ir así cuando no, cuando las cuestionamos o cuando son muy racionales. Sí, entonces que ella decía que ella había guardado todas las plumas con fecha y con lugar de donde las había encontrado porque sabía que era su niña que le mandaba plumas. Y decía, es que yo mando plumas porque la vida no debe ser tan pesada y el trascender no debe ser tan horrible, entonces quiero que vivan desde la ligereza que es la vida. Ay, qué lindo. Ay, no, qué lindo. Hermosísimo. Sí. O sea, que literal lo de las señales va sí o sí. Las señales siempre están y con todos diferentes. Así como yo veo el pajarito, que pues digamos que suelen ser parecidas, digamos en una son las plumas, en otra es una libélula, en otro es un colibrí, en otro puede que sean varios de estos mismos, pues como me ha tocado hacer contactos donde yo y entonces me dicen, con todo lo que vuela, y la verdad es que sí. O digamos alguien que activa la música y es una canción que nunca suena y siempre suena, o sea, sí, eso le pasó. Por ejemplo, una de mis mejores amigas se le murió el papá, los papás eran separados y cuando la mamá iba para la clínica todavía a acompañarlo, él trascendió en ese momento. Y en la radio dijeron, ya estaba cumpliendo años. Miren esto es una gran historia. Duro. Ella, o sea, estaba separada de él. Era el día de su cumpleaños, ella se montó en un bus para ir a acompañarlo en la clínica, él estaba muy grave y en ese momento en el que ella iba en el bus, él trascendió, pero ya no sabía. Y estando montada en el bus, en la radio dijeron, un feliz cumpleaños para Olga, que la quieren mucho, no sé las palabras exactas, y le dedican esta canción, ¡pam! Sonó la canción que siempre le dedicaba cuando estaban casados. O sea, explícame esto con la razón. No, eso no tiene explicación. Y además que el nombre y todo, o sea, y tú no vas a tener nada con qué explicar. A mí cada que alguien me dice, Clara, es que lo que tú haces me cuesta mucho, yo a mí también, porque es que yo tampoco lo sé explicar, yo solo sé que esto funciona. Y allá tenía yo un contacto con un papá que, o sea, a esa persona le costó mucho como flexibilizarle que esto sí era posible, ¿no? Y recuerdo que el papá decía, los pajaritos que le cantan, ese soy yo. Y cuando yo le dije eso, dice, es que desde que mi papá murió aparecen pájaros y vienen y cantan. Y yo le dije, ok, tú te puedes cuestionar, pero te vas a perder de la magia de lo que te está pasando. Entonces, está bien no empelicularse con cualquier cosa, pero está aún mejor uno permitirse ver la magia de lo que le sucede. Pero es que esta humanidad a veces es tan complicada, todo lo queremos explicar, imagínate qué difícil, ¿cómo vas a explicar eso? ¿Cómo lo vas a explicar tú? ¿Cómo te voy a explicar yo qué hablan? ¿Cómo te explicas tú cómo te hablas tú misma y no escuchas una voz, pero tú sabes que es tu voz? No hay cómo. ¿Cómo suena tu voz cuando tú te hablas? Tú no sabes. Ay, no, pero claro, ¿qué es esto? Claro, me está aquí estallando la cabeza. Es impresionante. Con mi hermano es el 22. Porque él murió un 22 y desde eso yo lo veo el 22, obviamente son muchas otras señales, por ejemplo las plumas también, tengo un colibrí propio, todos los días está al frente en un arbolito y yo digo, este colibrí no es casualidad que esté ahí, o sea, yo creo que ese colibrí no es tanto de él, pero creo que sí es como de otro ser querido. Y el 22, por ejemplo, yo les contaba que cuando a mí me dieron la visa, que fue un milagro también porque a mí me dieron la visa en un mes. Si quieren la historia, les cuento la historia. Para otro capítulo. A mí me dieron la visa en un mes y cuando llegué a hacer la fila, a mí me dijeron, pasa al cubículo 22 y yo, ya me la dieron. Esto es mío, o sea, ya, ni siquiera me asusté. Yo llegué ahí y yo le dije, entrégamela, porque yo ya sabía que eso ya estaba mediado por el cielo. Y así soy yo voy
un 22, y no es casualidad, él se llamaba Lucas, y casi siempre yo veo placas que son LKS, 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 o sea, no puede ser casualidad. Y No. decido vivir la magia. Yo a veces digo, yo prefiero pasar por empeliculada a perderme la magia de lo que me pasó, ¿sí? Porque a veces pasan cosas o sea, yo te podría contar 1000 historias, además, porque yo me muevo en este mundo donde conozco gente también que vive experiencias y me empapo de todo, y porque pues lo hago todos los días, pero es que son cosas raras, o sea, cosas que tú dices, no. Y entonces yo prefiero pasar una vez por inocente y porque me empeliculé, pero no perderme la magia del resto, o sea, es muy lindo. Mira que lo del colibrí esta semana pasó. Yo pinté un colibrí y yo le dije, tu padre manda a decir que el colibrí que hizo esta cosa tan rara que usualmente no pasa, que ese es él. Y ella me dice, ¿cómo así? Es que imagínate que yo veo un apartamento y pues se ha entrado un colibrí 2 veces, pero adentro viene, me vuela así y se sale. Yo digo, o sea, ¿a quién le pasa esto? Ay, no. Entonces, mira, el colibrí que hace cosas extrañas, ese soy yo. El que prende la luz, o sea, pueden pasar tantas cosas, ¿sí? Pero qué pesar no perderse y ellos esforzándose, no. Porque me pasó, que un día dije, se manifiesta así, dice, no tengo ni idea, o sea, yo siento que no se manifiesta, y yo, oh, Dios, se le ha pasado todas las veces, y el otro ya diciéndome, usted sabe todo lo que yo me esfuerzo para hacerle y no se da cuenta. Entonces sí, ojalá que podamos recibir con amor, porque el mensaje que tienen usualmente es ese: yo quiero verte feliz, yo quiero que tú vivas, que tomes lo que puedas aprender de mí, que lo hagas mejor que yo, y que nunca olvides que es que esto aquí es pasajero, esto aquí dura poquito, y a veces nos lo hacemos tan difícil cuando en realidad no lo es. Ay, Clara, bueno, que te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este espacio. Para nosotros es demasiado hermoso. Bueno, siento que no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta, porque la he pensado durante todo el episodio, y es que uno cuando uno trasciende un ser querido, que va muy de la mano con lo que te pregunté ahorita, pero cuando trasciende un ser querido, en el primer momento uno nunca sabe qué hacer. ¿Cómo debería de ser ese acompañamiento en el primer momento? O sea, sé que te lo mencioné, sé que te hablé como de más o menos de mi experiencia, lo hablamos también, pero en ese momento cuando listo, aterriza este aprendizaje, ¿yo qué debería de estar haciendo? ¿O qué? Porque también, no sé, es que no llores porque no lo vas a dejar descansar, o es que tal cosa, o es que lo tienes que velar toda la noche para poder rezar no sé cuántos rosarios que le permitan la entrada al cielo. Bueno, no sé, ¿qué deberíamos de estar haciendo nosotros aquí? Hay muchos mitos y también hay muchos temas culturales, religiosos, que igual voy a respetar, sí, porque siento que cada uno tiene el derecho a hacerlo como lo necesite, y la respuesta muy ligada a eso: debes hacer el proceso como lo necesitas hacer. Cuando dicen no los llore, es porque las personas no saben ocuparse de tu dolor, ¿sí? Ellos igual saben que hay un proceso, ellos saben que cuando pasa, pues van a tener también su tiempo si lo requieren, o si no, entrar en proceso de luz inmediatamente. O sea, hay tiempos diferentes, pero lo que tienes que hacer es ocuparte de ti, no ocuparte de ellos, ¿sí? En ese momento yo sé que son las emociones, es el vacío, es el silencio. El duelo inicial dura entre 4 a 6 meses, donde tú apenas estás como entendiendo que esto sí es de verdad, que eso sí pasó, que la persona no está, no llama, no escribe. Empieza ese silencio, no hay el abrazo. Entonces empiezas tú como a ir aterrizando esto que sucede. Entonces en ese primer año que vamos a vivir, va a ser como empezar a adaptarnos a una vida que no queríamos vivir, que nadie voluntariamente decidió, yo quiero vivir este vacío. Entonces vas a llorar cuando lo necesites, pero sobre todo, que es algo que yo insisto mucho, es comunica lo que tú necesitas, ¿sí? O sea, hay personas que quieren que se hable del muerto, y hay personas que dicen, no me lo mencionen porque me va a dar peor, y yo estoy tratando de solucionarlo. Hay personas que quieren poner fotos, hay personas que las deben retirar. Entonces, como no es algo generalizado, es muy importante también hacerlo de manera propia, pero sí no negar el proceso de dolor, porque el dolor no se puede evitar. O sea, el dolor lo vamos a vivir, y la idea es que ojalá se viva en el tiempo que se tiene que vivir.
También sé que hay seres que luego de que alguien trasciende en la familia tiene que sostener a todo el sistema y que aplazan el duelo porque tienen que sostener. Entonces, así lo aplazan, la idea es que igual lo vivan, ¿sí? O sea, que digan, listo, ya quedó todo listo, ya hice todos los papeles, ahora sí, me retiro, ahora voy a vivir mi duelo, mi dolor, llora lo que necesites. Pero la idea es que cuando ya este dolor se comience a tornar en algo insoportable, en algo demasiado constante y que después de esos 4 meses a 6 meses siga igual, hay que buscar ayuda, ¿sí? Hay que buscar ayuda, no nos podemos quedar ahí porque un dolor repetitivo crea sufrimiento, el sufrimiento crea enfermedades, sobre todo puede llevarte a una depresión y puede llevarte a que pues estés muerto en vida. Y la idea es que simplemente a ellos no les afecta que lloremos, les afecta que no hagamos un proceso. ¿Sí? O sea, que digamos, que haya una negación absoluta cuando ellos insisten en que, pero es que yo estoy bien, o sea, no entiendo qué le pasa, sí, yo estoy bien, ¿sí? Entonces, no que les afecta, pero sí les cuestiona, ¿sí? Pero ¿por qué? O sea, si yo les enseñé, ¿sí? Porque imagínate tú del otro lado escuchando siempre la negación. Desde que tú no estás, imagínate yo que tú fueras... Estoy por allá felices. Sí, ellos bien, y desde que tú no estás, mira, no tiene sentido. Es que, pero si yo estaba luchando por 3 días más de vida, ¿qué te pasa? Disfrútala tú que la tienes. ¿Sí? Entonces, digamos que del otro lado sí se ve así. Y la idea es que vivamos el proceso como se tiene que vivir. Lloren, apártate y simplemente dices, yo puedo ir a la reunión o todavía no me siento preparada. Pero llega el momento, después de esos 6 meses, donde vas a tener que empezar a decir sí a todo, ¿sí? Dices, sí voy a salir, pero si no quiero hablar de mi hermano, voy a decir, yo voy, pero hoy quisiera que no habláramos de mi hermano, pues porque estoy en un proceso muy bonito y hoy quiero disfrutar. Así, o sea, ya la gente sabe qué hacer. Cuando tú no pones en tu pasto, en tu grama, en tu jardín, no pisar, la gente pasa y pisa, pero no sabe que está pisando y que tú no querías. Cuando tú pones el letrero y dices, esto es lo que yo necesito, no pases de aquí, la gente no pasa. Por eso es que se ponen los límites y por eso es tan importante explicarle a otros cómo yo estoy necesitando que me acompañen y no sentir que estamos cargando a otro con nuestro dolor, porque a veces va a ser importante que nos abracen, que nos sostengan, dejarnos querer, dejarnos dar la comida que no somos capaces de hacer, o sea, permitir que otros nos acompañen también. Bueno, ahí está. Clara, bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este espacio, por compartirnos tus dones, tu conocimiento. De verdad que fue un episodio muy lindo. Todo el tiempo sentía como un amor aquí desbordado, me pareció demasiado hermoso y te agradezco mucho. Aquí tenemos ritual y el ritual es el siguiente. Esta velita es como la representación de la gratitud, por 2 razones. La primera, por haberle dicho que sí a este espacio, por venir aquí, por compartirte, por abrirte, por estar aquí conmigo y por entregarle tus conocimientos al mundo a través de este espacio. Y la segunda es por decirle que sí a tus dones, por aceptar tus dones, lo que Dios te entregó y por entregárselo al mundo y servirle con eso al mundo, porque eso es lo que estás haciendo. Entonces, bueno, mira, esta velita es para ti. Es para mí. Sí. Ay, gracias. Y tú sabes que la gratitud es recíproca, ¿no? Cuando me dijiste y bueno, cuando el mensajito se desapareció, no sé, porque llegaron otros mensajes, cuando volviste a escribir, casualmente yo estaba y lo leí y yo dije, pues sí, absoluta, de una, ¿no? Y yo siempre agradezco cada que se da la oportunidad, ¿sabes? Porque cuando yo decidí hacerlo es precisamente por eso, porque hay un amor demasiado grande y porque yo sé que lo vale todo, así como vale el vivir, el sentir. Y te agradezco a ti por dar el espacio también y que tantas personas lleguen a ti, te escuchen, que nunca pierdas la motivación de dar un poquito de eso que tienes, porque eso que tú dices, por ser sensible, por ser vulnerables, es que somos lo que somos. Así que te agradezco muchísimo. Ay, no, qué lindo, ese episodio está demasiado hermoso, estoy así súper movida. Bueno, mi Clara, muchísimas gracias. A ustedes también, 1000 gracias por llegar hasta aquí. Feliz tarde, noche, día, a la hora que nos escuchen y nos vemos en la próxima.